Jueves 12 de marzo de 2015, estamos iniciando con la entrevista de este día. Hay desafíos dentro de la Corte Suprema de Justicia y es que además este año se renuevan un tercio de la Corte Suprema, es decir, 5 de los 15 magistrados que componen la Corte en pleno. Estaremos hablando sobre la renovación de la Corte Suprema de Justicia y sobre la manera de abordar los desafíos que se enfrentan en este órgano de Estado con Jaime Campos, quien es candidato a magistrado por este órgano y esa institución de justicia. Quiero invitarlos a que participen de la entrevista a través de nuestras redes sociales. Recuerden, están abiertas para su interacción, @expresatvx y @canaltvx. Son nuestros espacios en redes sociales. Hablemos del contexto del desarrollo de los siguientes minutos, y es que los diputados recién electos deberán renovar a 5 de los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, quienes ejercerán frente al órgano judicial durante los próximos 9 años. A partir del 1 de julio de 2015 deberán asumir 2 nuevos magistrados de la Sala de lo Penal, 2 magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y un magistrado de la Sala de lo Civil, que surgirán de las propuestas presentadas por el Consejo Nacional de la Judicatura y los aportes de la Federación de Abogados de El Salvador. La nueva magistratura deberá asumir su responsabilidad ante la falta de una política judicial rectora, la acumulación de casos archivados, la amenaza de la injerencia económica y política en la justicia y los conflictos de interés y su relación con la corrupción. Hoy analizamos esa situación con Jaime Campos. Lo he dicho, él es candidato a magistrado de la Corte Suprema de Justicia, a quien me da muchísimo gusto recibir en este espacio de opinión. Buenas tardes, Saúl. Feliz provecho a todos los amigos y amigas televidentes que a esta hora del mediodía comen sus sagrados alimentos. Excelente. Nos interesa conocer de su perfil, cómo llega a ser Jaime Campos, un candidato propuesto también por el Centro de Estudios Jurídicos, que es una de las instituciones que está postulando su candidatura. Lo primero que quiero saber es cómo se realiza ese proceso, cómo llega usted a formar parte de una lista ahora de candidatos a formar parte de la Corte Suprema de Justicia. Jaime, ¿lo comenta? Efectivamente, Saúl, las diferentes asociaciones de abogados postulan a diferentes candidatos a magistrado de Corte Suprema de Justicia. En mi caso lo ha sido por medio del Centro de Estudios Jurídicos, tomando en consideración mi hoja de vida, mis acreditaciones y mis méritos. Vale decir que yo tengo como experiencia 9 años de haber laborado en el órgano judicial a nivel de juzgado de primera instancia, Cámara de segunda instancia y también en la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia. Me he desempeñado con diferentes cargos en la administración pública como asesor del Ministerio de Agricultura y Ganadería, en la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma CEPA, en el Banco de Fomento Agropecuario. He estado como abogado en ejercicio por más de 8 años y finalmente el cargo que actualmente ocupo, el de comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública. Sobre eso quería preguntarle, porque usted actualmente es un funcionario electo y forma parte del Instituto de Acceso a la Información Pública. ¿Cómo maneja el ejercicio de su cargo como comisionado del IEIP y también la propuesta de candidatura a ser miembro de la Corte Suprema de Justicia? Precisamente a fin de transparentar mi gestión pública y de cara a la ciudadanía, yo he solicitado al Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública gozar por este tiempo de 15 días previos a la elección que será el próximo 28 de marzo de una licencia sin goce de sueldo, para que de esta manera mis pretensiones personales no afecten en absoluto el trabajo que venimos realizando en el instituto. Es decir, ahora no está cobrando ningún tipo de salario en el IAIP mientras está promoviendo su candidatura a la Corte. Exactamente, no estoy cobrando ningún salario en el instituto, precisamente por esa razón he pedido la licencia para dedicarme de lleno a promover mi candidatura. ¿Qué pasa que en caso quede electo dentro de la Corte Suprema de Justicia? ¿Qué pasa con el cargo de comisionado en el IAIP? El cargo de magistrado de Corte Suprema de Justicia lo optaría a partir del 1 de julio de este año y en ese caso yo tendría que renunciar a mi cargo actual en el Instituto de Acceso a la Información Pública. Excelente. Me gustaba y estaba interesado también en precisar esos términos porque alguien se pregunta, bueno, es un funcionario que actualmente ejerce dentro del IAIP, sí. ¿Cómo se maneja esta situación? Aclarado ese punto, yo le preguntaba sobre cómo llega su candidatura por parte del Centro de Estudios Jurídicos de El Salvador. Se ha señalado que en el país tenemos una deficiencia en cuanto a cómo se realiza el proceso de elección de jueces y magistrados en El Salvador. En el caso del Centro de Estudios Jurídicos, ¿usted está viendo un procedimiento apegado a ley? ¿Cómo está viendo el resto de ternas de abogados en el país que aspiran también a formar parte de la Corte Suprema de Justicia actualmente? Son un total de 28 candidatos, Saúl, a magistrado de la Corte Suprema de Justicia por diferentes asociaciones. Correcto. En el caso del Centro de Estudios Jurídicos ha promovido 4 candidaturas, tomando en cuenta el perfil de imparcialidad, independencia y méritos académicos.
De esa manera es que yo me he sumado a este esfuerzo del Centro de Estudios Jurídicos por haber una coincidencia en la finalidad de tener gente en la Corte Suprema de Justicia que le dé un nuevo aire a la justicia en nuestro país. En mi caso, mi lema principal, mi eje transversal de la campaña, de la candidatura, sin duda alguna, es la transparencia y el acceso a la información pública dentro de la Administración de Justicia. Excelente. Estaremos hablando justamente de esos desafíos en la Corte. Antes, yo quería saber, ¿usted se tuvo que someter a un proceso de terna dentro del Centro de Estudios Jurídicos o fue únicamente seleccionado a través de su perfil y le dijeron, vengo, lo invitamos a participar a una candidatura propuesta por nosotros? ¿Cómo se realizó ese proceso? Ese proceso se realizó por medio de una asamblea general de todos los socios del Centro de Estudios Jurídicos que votaron por unanimidad por mi candidatura. De acuerdo. Entendemos que existe también ahora el 28 de marzo esta elección por la cual la comunidad de abogados tendrá que elegir a determinadas candidaturas que formarán parte de la lista que la Asamblea conocerá para determinar quiénes son estos 5 nuevos magistrados de Corte Suprema de Justicia. Hábleme de ese proceso. ¿Quiénes están convocados para poder elegir a estas candidaturas? Están convocados para elegir a los próximos magistrados de Corte Suprema de Justicia todos los abogados en ejercicio. Basta con que se presenten el día 28 de marzo, sábado 28 de marzo, a los centros judiciales de las cabeceras departamentales a nivel nacional y a nivel de San Salvador. El centro de votación será el edificio administrativo de la Corte Suprema de Justicia. Ahí los abogados en ejercicio pueden votar hasta un máximo de 15 candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. De los 28 candidatos, los más votados, los 15 más votados, pasaríamos a la siguiente etapa, que sería que este número de 15 personas, este listado pasa a la Asamblea Legislativa. Junto con lo que propone el Consejo Nacional de la Judicatura. Exactamente, junto con los otros 15 que propone el Consejo Nacional de la Judicatura, la Asamblea Legislativa, la nueva Asamblea Legislativa que va a tomar posesión a partir del 1 de mayo de este año, va a elegir a 5 magistrados propietarios y 5 suplentes. Ahora, Jaime, ¿usted dónde está identificando que está el embrollo, el tema a discutir a la hora de elegir a un magistrado de Corte Suprema de Justicia? Siempre se habla de poder garantizar la meritocracia y el perfil de nuestros magistrados de Corte Suprema de Justicia. ¿Es en la fase previa? ¿Es en la fase de selección de candidatos que luego son electos por la comunidad de abogados? ¿O es ya en la fase de Asamblea Legislativa donde se están identificando problemas para poder tener a los perfiles idóneos? ¿Dónde lo ve? Definitivamente en todo el proceso, Saúl. Desde que uno ha sido propuesto por, en mi caso, por el Centro de Estudios Jurídicos, atendiendo a mi perfil, definitivamente se postula la independencia, la imparcialidad como un eje principal a tomar en cuenta en la candidatura, o en este caso a ser próximo magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Todos estos filtros se piden incluso porque uno de los requisitos incluso es hacer una declaración jurada que no perteneces a ningún partido político. De acuerdo. Entonces todo este filtro viene a través del proceso de postulación de la candidatura y desde luego ya en el siguiente nivel, en la siguiente etapa, en la discusión en la Asamblea Legislativa, pues también uno tiene que mostrar ese perfil. De acuerdo. Ya la Sala de lo Constitucional ha dejado muy claro y también ya la ley lo establece de qué manera los magistrados de Corte Suprema de Justicia deberán estar exentos de cualquier tipo de dependencia política, específicamente política partidaria. Yo quiero conocer eso porque cómo al final un magistrado que es electo por una institución política, que es la Asamblea Legislativa, logra mantener una independencia sin necesidad de atender intereses partidarios con el fin de buscar una reelección más adelante después de 9 años. ¿Cómo se logra blindar la injerencia política en el ejercicio de un magistrado de Corte Suprema de Justicia, Jaime? Definitivamente la independencia es un reto mayúsculo para todos aquellos que somos funcionarios públicos. En mi caso te puedo predicar con mi ejemplo. A través del Instituto de Acceso a la Información Pública hemos estado incluso sujetos a diferentes presiones, pero nos hemos mantenido siempre con la independencia y la imparcialidad, siendo fiel a los principios y sobre todas las cosas, Saúl, algo muy importante es que los servidores públicos, llámese magistrado de Corte Suprema de Justicia o cualquier otro, tienen que estar expuestos a la ciudadanía. Y es precisamente esa mi apuesta a la transparencia en el órgano judicial. Bueno. En la medida que la población ejerza un control social sobre la actuación del funcionario público, en esa medida este funcionario podrá ser más independiente, más imparcial. De acuerdo, usted ha dicho, me he desarrollado en cargos públicos en los que he demostrado la independencia partidaria y ha dicho la necesidad del control ciudadano. ¿Qué hay con la rendición de cuentas? Es decir, de qué manera también el hecho que un magistrado esté constantemente transparente y abierto a la ciudadanía también podría permitir un control sobre sus decisiones. ¿Qué tipo de
decisiones o qué tipo de propuestas usted lleva a la Corte Suprema de Justicia en materia de rendición de cuentas? Concretamente, puedo citar que las sesiones de la Corte Plena sean públicas, que sean accesibles a los medios de comunicación y por lo tanto que estén siendo objeto del escrutinio ciudadano. Algo que no existe ahora. Algo que no existe en este momento y hay serias reticencias en que se publicite lo que se hace adentro de la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia realiza una función jurisdiccional y también una función administrativa, pero sin duda alguna la autoridad máxima, la Corte Plena, tiene que estar expuesta a la ciudadanía. Y en ese sentido, una de mis apuestas principales, como te repito, es que estas sesiones de Corte Plena puedan ser públicas, que puedan ser objeto de que los periodistas puedan acudir y preguntar cara a cara a los magistrados qué es lo que se está haciendo adentro de la Corte. Excelente, Jaime. Yo tengo que hacer la primera pausa de esta entrevista. Hay otros temas que me interesa hablar a partir de sus propuestas y también desafíos que hay dentro de la Corte Suprema de Justicia actualmente. Vamos a hacer nuestra primera pausa en esta entrevista. Enseguida regresamos en esta conversación con Jaime Campos. Él es candidato a magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Ya volvemos. Continuamos con la entrevista con Jaime Campos, candidato a magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Hablamos de los desafíos dentro de la Corte Suprema de Justicia y cómo sus propuestas de candidatura podrían transformar esa situación. Ahora, Jaime, usted nos decía algo. Dice, voy a promover la transparencia en las sesiones de la Corte en pleno. Usted es un magistrado de 15 que están ahí para poder tomar decisiones y ha dicho, siguen existiendo resistencias dentro de la Corte Suprema para transparentarlos. ¿Qué hay que mover, qué hay que tocar para que exista una voluntad de transparencia dentro de la Corte Suprema de Justicia? Definitivamente un diálogo abierto entre cada uno de los magistrados. Se oye mucho en los pasillos de los tribunales que hay una disputa entre algunos magistrados y yo creo que precisamente yo vengo a sumar a un diálogo franco entre todos. Esta comunicación entre los mismos magistrados debe ser más fluida, debe haber un solo sentido que debe ser el usuario, atender las necesidades del usuario. Sin duda alguna, creo que las instituciones deben estar puestas al servicio de la población, de la gente, y veo una Corte Suprema de Justicia alejada de los intereses de la ciudadanía. Entonces tenemos que acercar esta Corte Suprema, tenemos que crear un nuevo perfil del magistrado de Corte Suprema de Justicia. Muy bien. Yo antes de pasar a otro tema y otro de los desafíos como es también los casos archivados en muchas de las salas de la Corte, quiero saber, hemos hablado de la independencia partidaria, hay otra independencia que también debe ser garantizada y una independencia económica. Y se lo pongo en esos términos, pareciera también que existen a veces resoluciones que parecen tener como prioridad muchas violaciones a intereses de carácter económico y comercial frente a intereses de carácter social. ¿Cómo también garantizamos hacia la población que existe una independencia del magistrado respecto a lo económico? Son poderes que no se ven, pero que están presentes. Sí, son poderes reales. Creo que a través de la calidad de las sentencias, que sean mucho más motivadas, fundamentadas, con eso damos calidad y transparencia en el servicio de administración de justicia. Como te repito, no solamente están las presiones políticas, están las presiones económicas, pero también vamos ahí a que cada magistrado tiene que ser fiel a sus principios. De acuerdo, es una cuestión de voluntad entonces, de principios. Sin duda es una cuestión de voluntad y que tiene que ser replicada en el resto de magistrados. ¿Con mecanismos de control? Con mecanismos de control ciudadano, exactamente. En la medida que la Corte Suprema de Justicia no esté sujeta a un control ciudadano, la opacidad puede crecer. Ya he dejado claro entonces la importancia de la ciudadanía para poder garantizar esa transparencia, esa independencia judicial. Yo quiero referirme a otro tema porque hemos dicho en 2015 se renuevan 2 magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo, una sala que ya su secretario ha señalado tiene más de 1000 casos archivados y que tiene una mora pendiente de abordar. Él ha dicho, el secretario de esta sala, que uno de los principales problemas es que el trabajo está centralizado dentro de esta sala. ¿Cómo aborda usted el tema de la mora judicial en la Sala de lo Contencioso Administrativo específicamente? Particularmente hay una propuesta de ley de procedimientos administrativos con la cual se crearían tribunales en esta materia. La sala llegaría a conocer en última instancia. Creo que es importante la descentralización. O sea, sí ve como un principal problema ese. En parte, la descentralización de las causas a nivel de lo contencioso administrativo. Sin embargo, también hay que decirlo, con las causas que ya se tienen en este momento, definitivamente se requiere una depuración. Una depuración, lo que significa poner más gente a trabajar en la sala de lo contencioso administrativo, ya que los tiempos en la administración pública son muy valiosos. Cuando dice depuración dentro de la sala, ¿es retirar elementos e incorporar nuevos? No, me refiero a la depuración de los expedientes. Muy bien.
Es decir, a que estos expedientes que tal vez han estado por 2 o 3 años todavía pendientes de resolución sean los primeros en resolverse. De acuerdo. Sobre el perfil del magistrado y del equipo técnico dentro de la sala de lo contencioso administrativo, usted no tendría ningún tipo de señalamiento. En absoluto, como tampoco en ninguna otra sala. De acuerdo. Ahora, hay un punto y es que se ha señalado por parte de instituciones del Estado que garantizan derechos de los ciudadanos y consumidores, como una superintendencia de competencia, una defensoría del consumidor, que la sala de lo contencioso administrativo está siendo este espacio en el que muchas empresas se resguardan para el pago de sus multas o algún tipo de demandas que tienen por parte del Estado ante violaciones de derechos. Mi pregunta es, ¿cómo se hace para mejorar los criterios de las demandas que se admiten respecto a denuncias del Estado? En mi caso, mi agenda es estrictamente ciudadana. Yo pienso más en el usuario, no tanto en proteger instituciones del Estado. Definitivamente, cuando tú tienes que dar la razón por justicia a una parte o a la otra, hay una que siempre está inconforme. Sin embargo, hay que poner el centro de la atención de la administración de justicia en el ciudadano. Y para mí eso significa la verdadera modernización. La verdadera modernización no solamente consiste en dotar de computadoras o tecnologías, que sí es importante, pero la verdadera modernización del aparato de justicia pasa por colocar al ciudadano como el centro de su atención. De acuerdo, pero ahora requerimos entonces un cambio de criterio dentro de la sala para saber qué tipo de demanda se admite y cuál no, y se lo repito nuevamente, porque hay multas que están acumuladas y el dinero que el Estado deja de cobrar y que corresponde en muchos casos a violaciones a ciudadanos. Definitivamente se trata de tener nuevos criterios, nuevas visiones, y como te repito, mi visión es estrictamente ciudadana. Por supuesto que en derecho todo puede ser debatible, puede haber una interpretación en un sentido o en otro, pero sin duda alguna creo que se necesita una nueva corriente jurídica dentro de la Corte Suprema de Justicia y específicamente en la Sala de lo Contencioso. Muy bien. Usted ha hablado de renovación, de nuevos enfoques dentro de la Corte Suprema de Justicia. Hay un punto y es que la ciudadanía, y tenemos diversos estudios de opinión pública, el UDOP ha sacado recientemente la percepción que tiene la ciudadanía respecto a la justicia y no es la más alentadora, sigue siendo muy escéptica respecto a lo que resuelve la justicia en el país. El punto de confianza ciudadana a la justicia pasa por la depuración de jueces que han tenido algún tipo de antecedente negativo. ¿Cómo hacemos para mejorar la depuración de esos malos jueces? Creando una comisión especial que agilice estas causas, que por lo visto muchas están archivadas. Creo que el fenómeno es mucho más complejo, porque no solamente se trata de la posibilidad de denunciar a un juez, también hay que ver también el control hacia muchos abogados litigantes, que también no solamente está el corrupto, sino también está el corruptor. Hay que atender el fenómeno de una manera más grande. Muy bien. Sin duda alguna, todo apunta a que sí tiene que haber una depuración judicial. Yo crearía una comisión especial para que se depuraran esas causas e incluso desde el Instituto de Acceso a la Información Pública, en el trabajo que llevamos desempeñando, se ha pedido como información, por ejemplo, los 25 jueces más denunciados. E insisto, Saúl, en la medida que la gente se apropie de las instituciones y comience a existir más control, la corrupción va a bajar en nuestro país. ¿La comisión especial que propone también involucra a ciudadanía? Sí, en mi caso no solamente involucraría gente dentro del órgano judicial, sino gente que también venga desde afuera. Y es justamente lo que te digo, en el ámbito judicial no solamente está la gente que está dentro del mostrador, sino también la gente que está fuera. Y yo crearía una comisión multidisciplinaria en ese sentido. Muy bien, hablemos un poco más de eso. ¿Qué tipo el perfil debería de componer esa comisión para poder contribuir al trabajo que ya realiza una unidad de investigación judicial? Que ya estaremos hablando de ella, pero ¿qué tipo de perfil debería conformar esta comisión para aportarle a esta unidad de depuración judicial? Definitivamente figuras notables a nivel de ética judicial. Creo que hay muchas instituciones en nuestro país que estamos trabajando para ello. Instituto de Acceso a la Información Pública, Tribunal de Ética Gubernamental. Creo que podemos organizar a través de incluso la misma unidad técnica ejecutiva, la UTE, puede servirnos de aglutinar una serie de instituciones que nos permitan a nosotros ofrecer una depuración de jueces mucho más objetiva. Excelente. ¿Necesita una reestructuración la unidad de investigación judicial, Jaime? Creo que sí. Definitivamente se necesita sacar esa mora judicial que se tiene en cuanto a denuncias y creo que hay que tener una visión a cara a la ciudadanía en el sentido que la gente espera respuestas prontas. De acuerdo, es decir, requiere en cuanto a la dirección un tipo de cambio. Sabemos que recientemente también hubo un cambio en cuanto a la dirección de esta unidad. El equipo técnico, ¿usted
en la radiografía que hace esta unidad de investigación judicial, está dando lo que debería aportar, o debería de reforzarse económica o en materia administrativa esta unidad de investigación? Tanto en materia económica como administrativa creo que hay que reforzar. Yo lo que estoy pensando es darle un nuevo enfoque, un enfoque que vaya más allá de la misma administración de justicia, escuchar, digamos, otros actores del sistema de administración de justicia, como te lo he mencionado, la UTE, el Tribunal de Ética Gubernamental e instituciones como el Instituto de Acceso a la Información Pública que también velan por la transparencia. De acuerdo. Ahora, usted ha dicho algo, uno de los enfoques de mi candidatura es la transparencia, ha hablado de la necesidad de un nuevo enfoque con mayor participación ciudadana. Mi pregunta es, ¿cómo hacemos para acercar el órgano judicial ahora de verdad hacia la gente? Es decir, resoluciones que están afectando en materia social. Hemos visto hace poco en nuestro noticiero agenda de memoria histórica que sigue siendo estancada. ¿Cómo hacemos para que existan muestras dentro de la justicia que velen efectivamente por la gente? Mostrando más apertura, como te repito, a medios de comunicación social, a población, a organizaciones no gubernamentales, en definitiva a sociedad civil, que no se piense en la magistratura de la Corte Suprema de Justicia como algo inalcanzable o como algo lejano, sino más bien aterrizarlo a las necesidades de la población, creando mecanismos de participación ciudadana justamente, con empleados del órgano judicial, con abogados en ejercicio, con muchos abogados jóvenes que no encuentran empleo hoy en día y que tienen esas necesidades. Creo que la Corte Suprema de Justicia, la nueva Corte Suprema de Justicia que yo propongo, tiene que ser abierta a escuchar las opiniones de la sociedad civil. Creo que tiene que definitivamente tener una nueva agenda, una agenda ciudadana. Excelente. Yo tengo que despedirlo de esta entrevista, pero quiero hacerle antes una pregunta. En 2018 estaremos también, la Asamblea Legislativa más bien estará eligiendo a 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional. Se ha determinado en el último tiempo el importante rol que cumplió esta sala en el país. Yo quiero saber qué tipo de reformas deberán ser necesarias, si es que son necesarias, para que la Asamblea Legislativa pueda tener un mejor criterio a la hora de seleccionar a 4 de los 5 magistrados de esta importante Sala de lo Constitucional. Creo que definitivamente tiene que verse mucho los méritos académicos de cada postulante. Creo que se ha dado un avance en cuanto a la misma sentencia de la sala al decir de no tener afiliación partidaria. Creo que los filtros deberían ser más exquisitos en ese sentido. ¿Participación de otro actor? Participación de otros actores, definitivamente. Y es que tú lo has visto, Saúl. Hoy en día esta elección de abogados, por ejemplo, no solamente interesa a los abogados, interesa a toda la población, porque todas las resoluciones de las salas, no solamente la de la Sala de lo Constitucional, afectan la vida pública. Y por eso necesitamos funcionarios que den la cara a los ciudadanos, que estén expuestos y que tengan transparencia en su gestión. Jaime Campos, candidato a la Corte Suprema de Justicia, candidato magistrado. Ha sido un gusto tenerlo en este espacio de entrevista, conocer algunas de las problemáticas que atraviesa este órgano de Estado a través de esas propuestas. Le agradezco el tiempo. Gracias, Saúl. Muy buenas tardes. Un saludo a todos los amigos y amigas televidentes. Excelente. Muchísimas gracias a ustedes que nos acompañaron durante esta entrevista. Nosotros tenemos que hacer una pausa. Enseguida volvemos con más noticias. Ya regresamos.